Doncs, bienvenidos, benvinguts, benvingudes a la Biblioteca Jaume Fuster. Per nosaltres és un plaer tenir una altra vegada, és la tercera vegada que ve el Fernando Aramburu aquí a la biblioteca. A mi em toca ser la part més pràctica. Us vull explicar que més o menys l'acte durarà una hora aproximadament. Després hi haurà signatura de llibres i bé, res més. Dir-vos també que el Fernando i l'Olga han accedit a que es gravi aquesta sessió. La podreu reveure en el canal de YouTube de Biblioteques de Barcelona. I res més, espero que gaudiu d'aquesta tarda, malgrat les inclemències del temps. Gràcies per haver vingut. Gràcies. Esta es vuestra casa. Hombre Caído reúne 14 relatos de asuntos variados, narran vivencias en un espacio cotidiano y urbano. Realmente cada historia es como una visita que yo hago, me imagino, a vidas ajenas. Son como posibilidades que no he vivido de cerca, que me las he imaginado. La ironía en mis libros va conmigo. Bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias a Bibliotecas, que siempre es una casa hermosa, que acoge siempre muy bien. A Tusquets, a Juan Cerezo y a Albert Andreu. Estoy encantadísima de acompañar a Fernando Aramburu. A todos los que os habéis acercado, a pesar de la lluvia, que nos la ha traído Fernando, nos has traído un día alemán, pero no te lo reprochamos porque estamos muy faltitos de agua. Y sobre todo, gracias a ti. Te doy la bienvenida, como si fuera la alcaldesa a la ciudad. Bienvenido. Y además le debemos estar agradecidos porque en 15 minutos escasos empieza el partido de la Real Sociedad con el Manchester. ¿Qué te vas a perder por acompañarnos? O sea que doblemente agradecidos. Sí, y me voy a librar de un chasco deportivo considerable. En cuanto a lo de la lluvia, pues de verdad que si ustedes necesitan lluvia por unos honorarios módicos, yo estoy disponible para hacer llover. Es verdad, tengo la sensación de que la lluvia me persigue. La tuve en Madrid estos días pasados, llegué esta mañana a Barcelona, salí de la estación, me alegré prematuramente al mirar al cielo y ver que no llovía, ir un rato después. Mi detector infalible de lluvia, que funciona simplemente con quitarme la gorra, ya me notificó la caída de la primera gota. Pues tienes que venir más. No, pero si vengo mucho, llegará un momento en que seré también un poco visto con mala cara, ¿no? Porque... No. Bueno, sí. Vamos al lío, ¿no, Fernando? Hombre Caído. El último cuento es el que se titula así, y yo creo que ese cuento que nos presenta, bueno, empieza con una pareja de hermanos, un hombre y una mujer, que están pleiteando por dinero, se entiende que es una herencia, hasta que llegan a un rincón donde se encuentran un corrillo de gente y un hombre que está tirado en la calle. Un gran corrillo de gente, todo el mundo mira, todo el mundo... Entonces, parece... El cuento está muy bien. Por cierto, felicidades, me gusta mucho la tapa, la cubierta. Felicidades al equipo gráfico, creo. No sé si te ha gustado a ti, supongo que sí. Sí, sí. La tapa es magnífica. El espíritu de ese último cuento impregna todo el libro, ¿no? Y no sé si podíamos extrapolarlo al tiempo que estamos viviendo, es decir, de subjetividad extrema, individualismo, allá te las compongas, sálvase quien pueda, ¿no? Esa imagen de ver a alguien caído y nadie lo toca, ¿no? Mira, Olga, eres la segunda persona que me dice esto. Yo te confieso que
yo no he escrito mis cuentos interpretándolos, ni tratando de transmitir moralejas, ni mensajes ocultos, ni favoreciendo determinadas ideas. Vamos a decir que este y otros cuentos y otros textos míos, pues los hago fijándome en lo que es la cocina literaria, en las frases, en las comas, y después pienso, bueno, si esto tiene mayor o menor coherencia, a quienes se tomen la molestia de leerlo ya sacarán sus conclusiones. Es verdad que voy un poco a ciegas cuando escribo cuentos. No diseño, no planeo, ni siquiera me impongo un método de trabajo, porque un cuento es preparados, listos, ya, ¿no? Y entonces sí, elegí, como otras veces, el título de un cuento para nombrar todo el conjunto. Quizá no supe bien por qué. A lo mejor pienso que cuando tomé esa decisión me dejé llevar por un criterio sonoro, o porque de alguna manera intuía que este cuento decía el tono, el aire, el posible espíritu del libro. Pero el libro ya está llegando a algunas manos y empieza a ser interpretado. Y efectivamente, te precedió una persona que me habló largo y tendido de este cuento y lo considera, y me dejó muy positivamente admirado o anonadado, lo considera como una metáfora de nuestro tiempo. Este es un cuento, lo que se suele llamar, lo que llaman los especialistas, un cuento iceberg o iceberg. Es decir, que lo que el lector percibe es como una parte externa, pero no el núcleo, no la explicación de las historias. Por ejemplo, dijiste muy bien que un hermano y una hermana transitan por la calle y por lo que hablan deducimos que están enfrentados en un pleito judicial en el que él probablemente va a perder mucho dinero o va a tener que pagar mucho dinero. Pero no llegamos a saber cuál es exactamente la razón del pleito, ni falta que hace en el fondo. Y, bueno, pues de manera casual encuentran un hombre caído. Eso también lo percibimos y también vemos que alrededor de él hay un círculo de personas que miran pero que no tocan, no ayudan a ese señor. Y también averiguamos que hay como unos supervisores que vigilan que nadie ayude a levantarse a este hombre. Cosa que hace el hermano, porque no está en antecedentes, llega y efectivamente lo levanta. Y al levantarlo ha hecho algo que no se debía hacer, de tal manera que hay que comenzar de nuevo y el hombre debe tenderse otra vez en el suelo y en todo caso debería levantarse por su cuenta. Tampoco sabemos cómo funciona todo esto. Y entonces una persona que, me habló sobre este cuento lo consideraba muy representativo del tiempo en que estamos viviendo, donde creemos que estamos bien informados, pero en realidad todo lo esencial ocurre detrás de paredes, en oficinas, en lugares a los que no tenemos accesos, ¿no? Y lo que percibimos es un poco lo externo, o las consecuencias, los síntomas. Bueno, yo no había prefijado esto, pero sí que me parece que hay un punto de razón. Es posible que me haya dejado llevar también por impresiones que uno consciente o inconscientemente tiene al ponerse al corriente de las noticias actuales, ¿no? Y cómo todo corre deprisa y cómo hay como unas jerarquías que no se nos explican. ¿Sí? Y entonces, efectivamente, celebro que también hayas sacado este tema. Además, es perfecto el título. Da mucho sentido al libro, al conjunto. Sí. Y ¿sabes qué me ha llamado la atención también, Fernando? Que, ¿cómo decirlo? En los 14 cuentos hay como una, no repulsión, pero como un rechazo a lo físico. Los personajes no se tocan. Por ejemplo, en Mal de Manos, la mamá lava al niño, es un niño que tiene una dolencia extraña en las manos que le van creciendo como globos repugnantes. Entonces, la mamá lo asea con una esponja atada a un palo, a la distancia. Luego también en Klaus, que es un cuento de sacarse el sombrero, es un magnífico artefacto, Klaus. Pues una pareja que van a visitar a un vecino que está enfermo y secretamente llevan
los bolsillos del abrigo llenos de toallitas desinfectantes, dejan antes de marcharse la lavadora preparada ya con la carga por miedo al contagio. No sé si este no tocarse, ¿no?, como ese hombre caído, también pretende reflejar, aparte de esta incertidumbre que venimos atravesando, esa dificultad en construir vínculos humanos sólidos, ¿no? Siempre estamos con una cierta, ¿no?, esa desconfianza, ¿no? Ya lo sé, que a veces hacemos unas preguntas que cuando uno escribe, ¿no?, no andas buscando moralejas. Vas al hueso directamente. Creo que tienes razón, pero vuelvo a repetir que estos son detalles en los que yo no he reparado, pero que efectivamente van a la médula de lo que yo he tratado de contar ahí. Y efectivamente, vínculos casi siempre hay en todos los cuentos. De hecho, he hecho una pequeña estadística con vistas a promocionar el libro, explicarlo, etcétera, y me he dado cuenta de que abundan los cuentos protagonizados por parejas, o sea, como por un doblete, ¿no? Matrimonios o hermanos. Que ninguno se acuesta, o sea, la mayoría no se acuestan nunca. No, incluso... Bueno, perdón que te he cortado. Sí, no tienes razón, pero es que además me tengo que sonreír porque alguien me recordó... No, yo no tengo todos los cuentos aquí aprendidos de memoria. Alguien me recordó hace poco que hay un cuento muy tóxico, por cierto, como muy venenoso, ¿no? Y muy malintencionado, donde el marido dice, bueno, la besé en los labios aunque era mi mujer. ¿Sí? Va un poco así. Pero sí, es decir, son personajes que ya están vinculados al comienzo del cuento, pero ese vínculo o está en vías de desaparición, o está en peligro, o no es sincero, ¿sí? O simplemente consiste en una inercia de años de convivencia teñida de rencores ocultos, de resignación. ¿Por qué hago esto? Esto no es nada autobiográfico, dicho sea entre paréntesis. Y es verdad, sí. Y probablemente tiene que ver con algo que yo sí he percibido, y es un poco la dificultad que tenemos los seres humanos para que nuestras relaciones positivas, de ternura, de cariño, de paternidad, maternidad, etcétera, duren, sean duraderas, ¿no? Que no se rompan en un momento determinado, y probablemente ese es el suelo temático sobre el que se asienta la mayoría de estos cuentos. No, pues eso queda, o sea, esos pequeños infiernos domésticos, maravilloso. Sí. ¿Qué te quería comentar? Esto, como sucede que en todo buen libro de cuentos hay como lo que estabas diciendo implícitamente antes, ¿no? Hay como unos mimbres que dan un sentido al todo, ¿no? Y hay temas pues, que resuenan en los 14 relatos, ¿no? La vejez está muy presente, la enfermedad, la muerte, están ahí palpitando. Pero hay un tema que a mí literariamente me fascina, que aparece un par de veces, que me parece muy jugoso y me ha gustado mucho. Uno de ellos es la crueldad infantil, me venía a referir, ¿no? En un cuento que se titula Cosas de niños, hay un caso de acoso escolar espeluznante que luego tendrá sus consecuencias. Y en el suicidio de Richie Pardal, si me permitís, leo una conversación que tienen. Este señor, Richie Pardal, supuestamente se va a suicidar, ¿no? Está por suicidarse. Y los críos, los hijos de este buen señor, tienen la siguiente conversación por la noche. Apagada la lámpara de la habitación, los niños no podían dormir. El mayor le dijo al pequeño: cuando papá se cuelgue de la viga, tendrás que ayudar a bajarlo. Yo no voy a hacer nada, que lo baje mamá. Mamá no puede sola. ¿No ves que tiene los brazos delgados? Nos necesita. Además, estará soltando gemidos y todo eso. Eres un mentiroso. Papá no se va a colgar. Lo ha dicho él mismo en la cena. ¿Y qué? Acuérdate de que se le han puesto los ojos colorados. Cuando un hombre llora es porque se siente súper mal. Lo dices para darme miedo y que luego no pueda dormir. Bueno, en fin, la conversación entre los dos críos tiene
O sea, a mí me fascina ese universo cruel de los críos. No sé si pretendías, es muy tangencial dentro del cuento esto, pero me... No, bueno, confieso que tengo cierta propensión al sarcasmo y a la ironía y a una forma de humor que no es el habitual de comedia. Yo no soy un contador de chistes, no busco la risa de los posibles lectores por la vía fácil, sino que, ya digo, confieso que tengo una tendencia a humorizar situaciones en las cuales lo esperable sería la gravedad, el duelo, etcétera. No sé si esto es humor negro, pero es humor Aramburu y sale con naturalidad, sí. Y además, pues desde un punto de vista literario, pues me resulta bastante provechoso, ¿no? Bueno, en el caso del suicidio todo el mundo está al corriente en el pueblo, el Móstoles, además, porque ya que situar esto en Móstoles ya tiene también su dosis de veneno. Y todo el mundo sabe en el barrio que este hombre se va a suicidar. Las razones están más o menos explícitas en el cuento, pero bueno, un amigo lo convence para que haga de eso pues, una fuente de ingresos para su familia. Y de hecho, al final, él está convencido de que es un buen modelo para los hijos, ¿no? Y sí que hay un punto como de inhumanidad, de falta de compasión en muchos de estos personajes, que es exactamente lo contrario de lo que yo soy o de lo que a mí me gusta a la hora de relacionarme con los demás. Pero precisamente, sobre todo el formato del cuento, me sirve a mí un poco para adentrarme en zonas humanas, vamos a decir, o de la convivencia humana, que son pues, como son y que no son insólitas en la vida, ¿no? Por otro lado, como los protagonistas de mis cuentos son personas normales y corrientes, que viven normalmente en ámbitos urbanos y en nuestra época, aunque no se diga concretamente qué día ni qué año, pues esto, quieras que no, rompe un poco la barrera entre el texto y quien lee. Es decir, no hay una distancia que permite al lector ponerse a salvo, como ocurre si se le cuenta una historia localizada en la Edad Media o protagonizada por seres, aunque sean monstruosos, pero fantásticos y reales, ¿no? Entonces uno pues está disfrutando de crueldades, de batallas y demás, pero no se siente salpicado por eso. Y esa opción yo procuro negársela. Es decir, que no es extraño que me encuentre con alguna persona que ha leído un cuento mío y este cuento le haya evocado una historia personal o parecida, ¿no? Y esto pues da lugar pues, a unas lecturas que pueden ser, creo que pueden ser más o menos inquietantes, ¿no? Desde luego lo del humor negro o humor Aramburu está ahí. Y también en ese mismo cuento, en el suicidio, la charla que tienen la esposa del chico y la suegra también parece una carcajada de Quevedo aquello, ¿no? O sea, que ese humor es lo que tú dices, lo que podría dar lugar a lo lastimoso, la pena, el drama, no, acaba siendo una traca, ¿no? Me ha llamado también la atención en algunos cuentos un fenómeno que se está produciendo en nuestros días, ¿no? Que es el de la falta de intimidad o que nos arrebaten la intimidad. Por ejemplo, este señor, que me parece, la idea es brillantísima, ¿no? De decir, o sea, me voy a suicidar y un acto que es absolutamente íntimo, ¿no? Como el suicidio y muy personal, lo vamos a monetizar y lo vamos a hacer público. O sea, por un lado eso. Y luego eso, ¿no? O sea, se despoja absolutamente de su último acto más íntimo. En otro episodio, en otro cuento, el que se llama Cosas de niños, un señor va a hacer una entrevista de trabajo y le empiezan a preguntar cosas como, ¿usted tiene hemorroides? En el fondo tiene miga, luego se entiende por qué le hacen estas. En la entrevista de trabajo le preguntan, ¿usted padece hemorroides? ¿Usted tiene enfermedades venéreas? En la entrevista de trabajo, ¿usted ha robado alguna vez en una tienda? Y el otro dice, pero ¿esto qué es, no? Y se lo van justificando, no, hombre. Luego me parece que lo cuenta a la mujer, ¿no? Y dice, bueno, claro, tienen que saber pues, cómo reaccionas en según qué momento. Pero me parece también que probablemente igual no has pensado en ello, ¿no? Pero
esta usurpación de la intimidad, ¿no? De sentirse, perdón, en pelotas en mitad de una entrevista de trabajo. Sí, bueno, pero todo esto tiene un sentido. O sea, esto no es una película de los hermanos Marx donde se crean o se presentan situaciones absurdas un poco para mover a risa, sino que todo eso es una venganza, es una lenta y degustada venganza, porque quien dirige el interrogatorio es un señor que antiguamente era un compañero de clase del interrogado, el cual acosaba, hacía bullying, que se llama ahora, al otro. Es muy bestia. Y todo el cuento es una demorada, minuciosa narración de una venganza en la que no se emplea la violencia ni una humillación así clara y explícita, sino que se va manifestando así, claro, desde la jerarquía que ahora tiene el antiguo acosado, que es un señor pudiente y empleador, etc. Y finalmente se encuentran en un crucero donde el niño acosador es camarero y el otro es un ricachón acompañado de una mujer muy atractiva y joven y se reconocen, pero la cosa queda siempre un poco como en nebulosa, ¿no? Con un final que no necesitamos declarar, ¿sí? O sea que todas esas situaciones, también los niños cuando hablan así de su padre, incluso sienten orgullo, porque claro, todo el mundo habla de su padre en el barrio, uy, papá, y va a ir mucha gente a ver el suicidio y demás, ¿no? Todo esto obedece a una determinada lógica, o sea, no es una sucesión de episodios absurdos, ¿no? No, lo que pasa es que no quería desvelar que era por la venganza, pero sí. Sí, digo para que se entendiera, por claro, ejemplo... porque si no, no se entiende, claro. Si no parece. Esa entrevista de trabajo. Hay por supuesto que para el trabajo es irrelevante si el tipo tiene hemorroides o no. Pero claro, ahora tiene que someterse y responder y aceptar esa humillación de gourmet, ¿no? De hombre que está saboreando ahora ese cambio de roles, ahora el que tiene vamos a decir, el poder y la capacidad de humillar al otro es el antiguo humillado, ¿no? No, pero es que además cuando está en esa entrevista de trabajo, él necesita desesperadamente el trabajo, claro. El trabajo, claro. Sí. Y el no haberlo conseguido le representa una serie de consecuencias que no vamos a desvelar, ¿no? Pero me chocó, ¿no? Esa entrevista de trabajo. Claro, como lectora no sabía lo que venía después, a qué respondía. Pero también está con un asunto que me preocupa mucho, que siempre ha estado presente en mis pensamientos. Eso es la dificultad de mantener un espacio de intimidad. A veces, bueno, sobre todo el año pasado, cuando se cumplió, no este año, es 2025, sí, que se han cumplido los 100 años de la muerte de... No, el año pasado, 2024, la muerte de Kafka, porque uno de los temas de Kafka que muchos olvidan al interpretarlo es la imposibilidad de estar a solas, tanto en el proceso o en el castillo. Desde el primer momento alguien entra en la habitación, no dice nada, pero está al lado. Y este es un asunto que también me ha ocupado mucho y que probablemente también está en en mi literatura. Es decir, alguien tiene una entidad física o de cualquier otro tipo, pero no la puede proteger porque entra alguien, se mete a alguien físicamente o por medio de normas, etcétera, etcétera. Y mucho más en la época actual en que vivimos, donde cualquier cosa que ocurra, yo qué sé, uno se cae por la calle y casualmente hay alguien con un móvil al lado, te lo filma y te lo pone allí, ¿sí? Etcétera, etcétera. Cualquier, no sé, una persona más o menos conocida en un momento determinado bebe 2 copas de más y hay alguien que lo reconoce, chaca, se lo graba, lo pone allí en X o en donde sea, ¿sí? También ocurre que muchas personas hacen esto de manera voluntaria y acuden a programas donde vuelcan todas sus miserias y demás, ¿no? Cosa que a mí, francamente, no me atrae mucho. No, en absoluto. No me atrae mucho porque, efectivamente, hay como una pérdida de la dignidad de la persona en este ejercicio de desvelamiento, ¿no? Sobre todo si es forzoso. Sí. Hay otro tema también, un tema y un cuento muy duro, muy difícil, peliagudo, el titulado Fatalidad. Sí. Este plantea lo siguiente: una pareja, estos sí se acuestan. Sí. Bueno, una noche de celebración tal, y ella, la chica,
le plantea una noche de sexo duro. Quiere violencia, quiere que se acueste con ella, que haga el amor con ella, pero... Pero quizás no esté de más añadir que es una mujer que hoy Empoderada, diríamos empoderada, o sea, con un puesto de trabajo importante. Sí, exacto. Y Vienen de celebrar un premio sí, ella ha sido cinematográfico. premiada, sí, efectivamente. Bueno, entonces le plantea esto, quiero que, ¿cómo lo dice? Quiero que me hagas daño. Exacto. Quiero que me hagas daño. Entonces el chico dice, bueno, ¿pero qué me estabas contando, no? Esta no es mi película, el tío es un buen tío, tal. Y bueno, el cuento trae consecuencias que no quiero desvelar, pero caramba, el cuento se inscribe de lleno en un debate muy actual, ¿no? Del consentimiento, del porno que consumen nuestros hijos, de cómo está creciendo, llamémoslo así, el machismo entre los más jovencitos, ¿no? Aquí hay aquí hay una vuelta de hoja claramente. Es decir, aquí lo que rompe la relación es lo que... no. O sea, ella tiene una petición, naturalmente están en la intimidad, ¿sí? Vamos a decir, aquello que sería lo esperable en cuanto a romper una relación, como es el uso de la violencia de uno contra otro, aquí ella lo solicita y él no la complace porque él es un hombre bueno, incapaz de matar una mosca, y no es capaz de satisfacerla en este sentido, lo cual lleva al final del cuento que no vamos a revelar, pero es exactamente darle un poco la vuelta al pulpo de lo que ocurre o de lo que se dice y se postula en nuestra actualidad, ¿no? No, claro, es que el tema del consentimiento ya... Sí, bueno, efectivamente, porque hay cuentos que juegan un poco con la moral establecida, pero claro, si realmente quien se supone que iba a ser la víctima desea ser la víctima, claro, estamos en una situación que la legislación actual ni ninguna legislación puede realmente recoger. No, y meterse en los dormitorios. Claro, sí, claro. La ley no puede entrar en el dormitorio tampoco, no sé, es un tema que difícil. Y otro tema, otro dilema, un cuento que se llama Dilema también pone así en una situación, aunque no sé si lo tienes en tu guión y te estoy... No, dime. No, sí, no. digo, en el del conductor que le sale un niño y tiene que elegir entre atropellar al niño o atropellar al anciano, entonces se para el tiempo real, no el de la narración, y claro, tiene que decidirse por uno o por otro, ¿no? Y entonces hace toda una reflexión sobre qué es lo menos malo, qué sería lo más justo, a quién haría menos daño, cuáles serían las consecuencias menores, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que no esquivas, porque eso podía ser muy aplicable a lo que sucedió cuando la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿A quién le metías el respirador? Sí. ¿Al chaval de 18 o de 50? Bueno, chaval. Sí. O al yayo el cuento es anterior a la pandemia. Sí, pues fíjate. O sea, que a mí ese cuento, te puedo decir, se me ocurrió leyendo un reportaje muy áspero de especialistas sobre el coche inteligente. Es decir, el coche no conducido por nadie. Entonces, el articulista, claro, planteaba la posibilidad de que un coche que nadie conduce atropella a alguien y lo mata, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es el culpable? ¿Quién paga la indemnización? ¿El fabricante del coche o cualquiera de los que estén dentro del coche? Eso me dio la idea, solo que en mi caso el coche no es inteligente, sino que lleva un señor dentro, ¿no? Que va al trabajo y que además tiene una obsesión que no hace falta desvelar. Sí, no, Algunos personajes, bueno, se nota en el libro que algunos personajes están en un momento de precariedad económica, ¿no? Al punto de que sople un poco de viento y se caigan en la cuneta. Entonces, me gustaría a este punto, vamos bien, ¿sí, no? Sí, ¿no? Vamos bien. Ya no sabía ni qué hora Bien estaba. de tiempo, quieres decir. Sí, bien de tiempo, sí. Pero... No me hagas reír. Me iba a poner seria ahora. Ay. Bueno, dicho esto de la precariedad, hay un texto que me gustaría compartir, me parece bellísimo, de tu libro Autorretratos sin mí, que creo que publicaste inmediatamente después de Patria, ¿no? Sí. Me gustaría leer este pequeño texto. Dice, de niños cenábamos a menudo pescado en la casa familiar. El padre, a un costado de la mesa, se inclina sobre el plato con su pedazo de pan.
Yo he visto al padre de este hombre en que habito comer macarrones con pan, pan con todo, pan. Él mismo era un trozo de pan y la madre está ahí delante, en un presente perenne. Es buena y lleva delantal. Nuestros alimentos saben sin excepción a modestia. En casa no hay libros, pero ya me voy a encargar yo de que los haya. Bellísimo texto. No sé yo, Fernando, cómo o hasta qué punto el haber vivido en una existencia, una niñez, digamos, de modestia, no diré precariedad, pero bueno, hasta qué punto eso imprime luego tu mirada como autor, es decir, que prestes atención luego a esa gente tan vulnerable que aparece por ahí. Hay un montón de tíos sin curro en la novela que están en casa, como este de el crucero, ¿sabes? Cosas de niños, que está el pobre que va a esa entrevista de trabajo. ¿Hasta qué punto esa vivencia, ¿no? Esa infancia, esa de venir después de clase obrera, tu padre trabajaba en una fábrica, exacto, imprime luego una mirada, determinada mirada cuando te acercas a lo literario? Sí, bueno, eso a mí me sigue determinando de una manera esencial, pero mira, por ejemplo, el enorme contraste que hay entre un texto confesional, que en realidad es un homenaje a mis padres, sí, y un reconocimiento de su valor y una muestra de ternura, ¿no? Esto no se da en los cuentos, pero yo ahí en ese pasaje estoy entero y verdadero. Eso es mi espejo, ese soy yo. Y ahí me estoy expresando clara y abiertamente, mientras que aquí estoy haciendo literatura, bueno, pues a partir de vivencias y de ocurrencias que me vienen. El contraste es muy grande. Yo estoy muy agradecido a mis padres. Yo celebro mucho haber nacido en una familia humilde. Yo tengo conmigo una especie de semáforo, de tal manera que si incurro en algún tipo de gesto de arrogancia, de engreimiento, etcétera, se enciende la luz roja. Esa luz roja me viene de la educación de la infancia y me dice, muchacho, no olvides de dónde vienes, sé agradecido y, sobre todo, aprende el valor del trabajo. Yo tengo muy interiorizado el valor del trabajo, o lo que se llama la cultura del trabajo. Y esto lo he aprendido en casa, viendo a mis padres. Nosotros no teníamos nada que no hubiera sido conseguido por medio del esfuerzo. ¿Cuántos hermanos erais? Yo tengo una hermana que me lleva 8 años y medio y que vivió una época bastante más difícil que la mía. Yo no conocí la precariedad. Cuando yo nací ya no había hambre, no había trabajo, había mucho trabajo, ¿sí? Nunca tuvimos un coche, fuimos los últimos en la vecindad en tener un televisor, pero había afecto y desde luego se comía muy bien en mi casa, ¿sí? Eso también es bastante determinante en muchos sentidos que no, lo del delantal, que no me he dado cuenta. Pero esto, que al principio tenía una base, vamos a decir, cristiana, normal, de niños, etcétera, esto con el tiempo lo pude formular un poco más complejamente, sobre todo gracias a la lectura de Albert Camus, que me permitió adquirir una serie de principios morales que armonizaban muy bien con aquello que yo había vivido de niño, el respeto al otro, la consideración de la dignidad del otro, etc. Entonces, sí que me irrita y me indigna cuando veo que esto no se cumple, cuando veo violencia, cuando veo maltrato, etc. Y entonces todo esto lo incorporo a mi literatura y a veces lo hago de una manera cruda o un poco atractiva, precisamente para transmitir lo perjudicial, lo doloroso que es el maltrato de los demás, o el desprecio, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente es el formato del cuento el que me lleva un poco a ejemplarizar todas estas cosas que no me gustan del trato entre las personas, ¿no? Y por eso ahí me has tocado una tecla muy sensible. No, es que me emociona leerlo, porque me llama. Y hay otra cosa que también que me llega hondamente de la factoría Aramburu. Es que tienes, a ver, supongo que aquí está lleno de tus lectores y espero que me den la razón. Hay algo en tu prosa, es como si llevaras, ¿cómo decirlo? Como si llevaras un diapasón incorporado.
con el idioma. O sea, suena, continuamente suena, hay una cadencia al castellano. En este libro también hay un texto hermosísimo sobre la lengua castellana, ¿no? En Autorretratos sin mí, cuando hablas del castellano, ¿no? Dice, me fuiste dada la lengua sin elección, como tampoco nadie elige la hora ni el lugar de su nacimiento. Dice, me costaría admitir que fueras menos natural que mis manos, menos necesaria que la respiración. Se nota, ¿no? Y al leerte yo noto esa prosodia, esa cadencia, ¿no? Y lo que me admira, supongo que ya lo tienes incorporado de eso, de fábrica, lo que me admira cómo los escritores que vivís en el extranjero, cómo os conectáis, ya sé, vienes cada 2 por 3 y ahora no es como antiguamente, ¿no? O sea, cómo os conectáis con esa cosa invisible de la lengua, ¿no? Porque la lengua no vive, crece, va cambiando, ¿no? Bueno, no sé, son muchas preguntas en una, pero... Sí. Pero me gustaría escucharte sobre... Pero eso es un tema fundamental en mi vida, no solamente en mi literatura. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Para resumir, yo llegué a Zaragoza a estudiar en el año 79 y entonces empecé a entrar en contacto con compañeros de clase y me corregían. Y pensé, ¡uy, Dios mío! No porque yo hablase mal, aunque, bueno, vamos a decir que el pluscuamperfecto de subjuntivo lo traía yo como muy puntiagudo todavía de nacimiento y porque usaba mucho basquismo al expresarme. Y entonces ya se me encendió una primera alarma. Pensé, joder, chaval, si tú quieres ser escritor y no dominas el instrumento, mal vas a ir, ¿sí? Poco después me desplacé a la República Federal de Alemania y al llegar descubrí que no se hablaba la lengua mía materna, ¿sí? Y entonces me vi en una situación un poco como de psicosis al principio. Bueno, fue una ilusión, un fantasma que me estuvo acosando desde un primer momento, pero luego lo superé. Temí que se me oxidara la lengua, que me quedase con el tiempo hablando una especie de judeo-español individual, solitario, arcaico. Temía que el idioma evolucionase rápidamente en mi ausencia. Y entonces, al mismo tiempo que estudiaba intensamente alemán, decidí no publicar nada. Ya había publicado 2 libros de poemas. Y dedicarme de una manera muy intensa a reaprender mi idioma con objetivos literarios, ¿sí? Con el tiempo vi o comprobé que esta especie de psicosis lingüística no tenía fundamento, pero al final de este ejercicio, bueno, adquirí cierto oficio literario, o sea, que no perdí el tiempo, amplié mi vocabulario, me empapé de libros de sintaxis, de gramática, todo. Se respira eso. Se ve que tenía mucho tiempo libre, pero creo que el gran acierto de este reaprendizaje de mi idioma fue que adquirí como una habilidad de ventriloquía literaria y que, caramba, me resultaba como muy fácil y era muy divertido imitar estilos de otros. De hecho, en algún caso yo llegué a dar el pego con un presunto poema de Lorca y, bueno, pues más o menos hecho a la manera con una similitud de vocabulario, y etcétera, ¿no? Y azorineaba y quevedeaba y todo esto. Es decir, yo descubrí que la lengua era un juguete, es mi juguete más perdurable y sigue siendo mi juguete, ¿no? Tengo una relación muy intensa con ella. Se nota. Muy intensa. No me conformo con expresarme a la manera como hablo ni como me sale, sino que todos mis libros tienen algún tipo de elaboración literaria o lingüística, me encanta imponerme dificultades. Pues tengo una novela en la cual no hay ninguna frase con más de un verbo, lo cual presentaba una serie de dificultades técnicas considerables. Me gustan mucho este tipo de juegos o entreverar citas ocultas de otros autores. En los lectores pues no tienen por qué percibirlo, pero si lo percibe puede que tenga un pinchazo de gusto suplementario. Sí, y es así. A veces me preguntan si después de tantos años, llevo más de media vida residiendo en Alemania, si no podría yo escribir en alemán,
por poder podría, pero me temo que de una manera muy artificiosa. No tengo el instinto. Claro, como lengua literaria es otra cosa. Ya me daría con un canto en las narices si pudiera escribir de una manera correcta. Pero se me escapan las connotaciones, la tradición lingüística no la tengo asumida, no aprendí a cantar en alemán de niño. Claro. No, Si no nos lo acabamos el castellano. no. Claro. Y digo, sí, claro, si yo tuviera cerrada la posibilidad del regreso a mi país natal, entonces pues tendría que hacer un ejercicio muy intenso de dominio del idioma nuevo o adquirido como, yo qué sé, como Nabokov o como Kundera, etcétera, ¿no? Que eran personas que no tenían la posibilidad del regreso. Entonces, o escribían para llenar los cajones o se callaban por falta de público. Cuando escribía Nabokov, acuérdate que dice, cómo añoro mi querida musical lengua rusa. Sí. Es un escritor como la copa de un pino, pero el paso al inglés y a el ruso a él le supuso, claro, se consigue, pero se una notaba gran que no pérdida, era claro. nativo porque escribía mucho mejor que los escritores de habla inglesa. ¿Por qué? Porque se había pasado de frenada en el estudio, Claro. en el afán de dominar la lengua nueva, ¿no? Volviendo para atrás y en relación a esto, hay cuentos en Hombre Caído que pasan en Berlín, ¿no? O en barrios como Charlottenburg o Spandau, y otros en Móstoles. El hecho de cambiar de una realidad a otra, ¿te obliga a ponerte un sombrero distinto o no? No, en este caso no. Transcurridos los años me di cuenta de que yo había escrito muy poco sobre Alemania, aun cuando mi vida cotidiana se desarrolla allí. Mis amigos, mis parientes son alemanes, Sí. ¿no? Mi vida pues, diaria pues, transcurre en ese lugar. Mi principal acceso a las noticias también es por medio de los noticiarios alemanes. Entonces me pregunté, ¿qué cosa más rara? ¿Es impermeable a la realidad que te rodea? Bueno, finalmente, por agradecimiento a ese país, escribí un libro, pero bueno, lo terminé y ya seguí con lo mío, con el tema vasco, o situé novelas, relatos en Madrid o en cualquier otro sitio, menos allí donde yo vivo. Y he pensado que quizá esto era así, no por desinterés, puesto que yo estaba allí acumulando año tras año pues una experiencia vital propia. A mí me parece que esto era así porque yo no percibía la vida social en Alemania, la vida social, la vida política, cultural, no la vivía como problema. Claro que había problemas, pero incomparablemente menos dolorosos, irritantes o relevantes como aquellos que ocurrían en mi tierra natal, donde había violencia, etcétera, y me sentía continuamente interpelado, ¿no? Interpelado en el sentido de que, bueno, pues había como una responsabilidad intelectual o literaria para dar una respuesta por medio de la novela o de los cuentos sobre tantas cuestiones que estaban ocurriendo lejos, y vivía con una antena continuamente orientada hacia mi país natal, ¿no? Esperando noticias, novedades, etcétera. Pero esto ha cambiado porque, sin cambiar yo, sí que está cambiando la sociedad alemana, en la que ahora se empiezan a percibir una serie de cuestiones sociales preocupantes, inquietantes. De tal manera que, sin proponérmelo de una manera fría, el escenario humano alemán ha entrado en mi literatura. De hecho, está en 4 de estos cuentos, y yo te digo la verdad, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta, pero efectivamente, Alemania ha encontrado un sendero para entrar en mi literatura. Y eso es mala señal. Eso es señal de que estoy en un lugar donde ya no hay, vamos a decir, una tranquilidad social, donde los problemas son problemas de gestión, yo qué sé, largas esperas en los médicos, o quizá los trenes no llegan puntuales. Bueno, no son asuntos que realmente inviten a escribir una novela, ¿no? Frente a una violencia social, etcétera, etcétera. Pero esto ha cambiado porque Alemania está en un momento muy delicado, está el país pues muy nervioso y está como falto de vitalidad. Estamos mirando a un lado a otro a ver quién nos saca de esto, y probablemente genera en mí también, de una manera que cada vez es más consciente, una inquietud
Y eso suele interpelarme en el sentido de preguntarme si en mi literatura no podría yo abordar estos asuntos que están a mi alrededor y que son cada vez más preocupantes. Pues sí, igual está sucediendo eso, sí. Otro tema que te quería preguntar. El 5 de noviembre del año 24 escribiste la última columna en El País. Una traca de columna. Yo me la leí, no sabía nada, me quedé como lectora, me conmovió, pero como escritora y persona que padece del difícil oficio de la columna periodística, me quité el sombrero con Fernando Aramburu. Ostras, me pareció, yo creo que dice mucho de ti, a ver si lo encuentro, sí. Me pareció un texto muy honesto cuando decías, bueno, entre otras frases, dice, me tengo vedado escribir una sola línea en la que no crea. Y confesar esto, he perdido la fe en las columnas que escribo. Y luego rematas la cosa con una imagen que me pareció espectacular. Dice, poco a poco me he ido convirtiendo en un desplazado de mi época, que he dejado de entenderla y que mis opiniones se semejan cada vez más a un paraguas abierto en medio del huracán. Me pareció muy valiente, muy honesta, porque es verdad, o sea, intentar hacerlo bien en estos tiempos es muy difícil, creo. Y violé tu valentía. ¿Por qué? Porque a estas alturas de la película no vamos a fingir, o sea, cada uno tiene su ideología y la transmite al papel de la columna, ¿no? Pero, no sé, bueno, siempre intenta uno hacerlo desde la ética, ¿no? Desde lo que hablabas antes, ¿no? Sí. Del respeto al otro y tal. Pero claro, ahora, entre que tienes que salir al mundo con el machete en mano a cortar bulos, medias verdades, tal. Y luego, aunque tú, como dices, intentes esto, decir, ostras, yo quiero hablar desde mi honestidad, desde mi verdad. Que luego te pueden llover piedras, pero de un lado o del otro, de los tirios o de los troyanos. O sea, me dio mucha pena, Y al mismo tiempo te admiré, no sé cómo, si me explico, ¿no? Despedida, sí. Se titulaba. Sí, bueno, es así, bueno, ya has leído las razones y, bueno, es verdad, ya no estaba disfrutando del columnismo. Me parece honrado también decir que El País se portó muy bien conmigo. De hecho, tengo las puertas abiertas y me comprometí a colaborar de vez en cuando de verdad tenga la sensación de que puedo aportar algo. No me apetece relacionarme solamente desde la opinión con mi época. No me apetece andar detrás de los fenómenos, de las declaraciones, siempre con una opinión, ¿no? Y siempre comentando, poniendo una glosa ahí a las cosas de actualidad que además transcurren, para la edad que yo tengo, muy deprisa y además a veces recibo unas informaciones que no son veraces y uno opina y luego resulta que no hacía falta. La obligación de tener que... Sí, bien. También confieso que yo no necesito los honorarios de la columna, sino realmente pues me habría sometido y habría seguido, ¿no? Y sentí una gran liberación. Creo. Y esto no quiere decir que deba estar en silencio, pero a mí me parece dos cosas. Primero, que yo me sigo expresando por medio de mi literatura, que me induce a un tipo de escritura calmado, reflexivo, que me permite la corrección, etcétera, etcétera. Tampoco soy un periodista. Yo no tengo formación periodística, ¿de acuerdo? Yo he visto a compañeros hablar un artículo por el teléfono y alguien en otro lado transcribía, etc. Yo estaba admirado, porque yo no soy capaz de eso. O sea, esa velocidad para reaccionar ante los fenómenos y decir cosas perspicaces y demás, eso está fuera de mi alcance y lo reconozco. Pero luego está lo que es la verdadera razón de fondo.
Y tiene que ver con un compromiso que yo adquirí voluntariamente ya desde los principios de mi actividad literaria, cuando era un chavalito que contaba sílabas. Y es que yo pensaba, bueno, el mundo puede ser todo, yo qué sé, todo malvado que se quiera, puede estar lleno de mentiras y, yo qué sé, imposturas, agresividad, etcétera. Pero mi pequeño espacio de la escritura, yo ahí quiero ser auténtico. Yo quiero que lo que ofrezco a los demás a partir de la escritura me contenga verdaderamente, aunque haya errores, no me importa. Bueno, me he equivocado, lo siento, pero no quiero fingir. Ahí está. Y yo quiero ser ahí auténtico. Ahí está. Y esto también con respecto a mí mismo. O sea, a mí me apetece, cuando termina el día, sostenerme la mirada delante del espejo y saber, no has hecho trampa, lo que has dado lo has trabajado, lo has hecho con esmero. Si gusta, bien, y si no, no importa porque tú has creído en eso que has hecho. Y eso yo lo necesito, totalmente. Y eso empezaba a no sentirlo con el columnismo. Me parecía, se estaba convirtiendo en una especie de esclavitud. Me sorprendía a mí mismo buscando un tema. Se acerca el día en que tengo que entregar el artículo y todavía no sé. No, porque además todo, el barro lo llena todo. O entras al barro sucio. Sí, bueno, aparte de eso, claro, sí. A veces, pues no, la mayoría de veces, ¿no? Sí. Pues bueno, que se peleen en el barro los que quieran pelearse en el barro. Sí. ¿No? Y bueno, yo naturalmente no quise dejar el periódico en la estacada y les dije que continuaría colaborando hasta que encontrasen un sustituto, porque claro, hay que llenar ese espacio, ¿no? Y no me entendieron, de tal manera que al llegar el siguiente lunes, que era cuando yo entregaba el artículo con un día de antelación, ya de atardecida me preguntaban dónde estaba mi artículo. Ay, Dios mío. Y entonces, claro, hubo ese malentendido. Yo pensaba que ya habrían encontrado a alguien. Y escribí esa despedida en 5 minutos. Pues, mientras que los otros artículos, que no son artículos, eran como sonetos, ya estaban compuestos, estaban corregidos, repasados. Así no se puede escribir periodismo, así se escriben poemas. Y yo reconozco mi incapacidad, ¿no?, para la agilidad periodística. No. Y ese me salió así, porque no había otra posibilidad. Pues pero vamos a decir que ya se cerraba la edición y entonces dijo, y bueno, me llamaban por teléfono y le dije, claro, yo pensaba que ya habríais encontrado a alguien, me habían tenido una semana de tiempo. Y me senté, lo escribí, lo mandé. Y efectivamente, repito una misma palabra en 2 frases consecutivas. Eso a mí me... Bueno. Sí, que va. Me lo he pillado. Es maravillosa esta columna, es un chapó. Y además de llevarla a las facultades, de lo que debería ser, lo que pasa. Bueno, en fin, esto son cosas mías. ¿Cómo vamos de...? Vamos bien. Sí, yo creo que nos hemos pasado de frenada, ¿no? Bueno, oye, no tenemos deberes todavía, Fernando. Alguna pregunta del público y luego habrá que vender algún libro, habrá que firmar, ¿no? Sí, bueno, yo estoy disponible con muchísimo gusto. Bueno, sí, pues sí, ¿qué os parece? ¿Hay alguna pregunta para Aramburu? ¿Quién se anima? ¿No se anima nadie? ¿Y la Real cómo vas? ¿Alguien se ha mirado? No. ¿Temes lo peor o qué? No, nos tocó el Madrid en Copa. Días después tuvimos que venir aquí. Ahora nos toca el Manchester. Y son zapatos muy grandes para nuestros pies. No nunca se sabe. No tenemos banquillos. Nos han roto unos cuantos y bueno, lo veo negro. Bien, mira por ahí al fondo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Me ha tocado mucho el corazón también el fragmento que ha leído
Olga, sobre bueno, esa escena, ¿no? en casa, Precioso cuando ese eras libro. pequeño, ¿no? Tu madre con el mandil y tu padre comiendo pan con todo, ¿no? Me ha traído también a mis recuerdos de mi infancia y de mi familia y me ha parecido muy emocionante. Te quería preguntar yo, un libro que, aparte de Patria, luego leí Los Vencejos. Me gustó muchísimo, es otro estilo completamente diferente, me gusta mucho tu prosa, lo disfruté mucho y me llamó mucho la atención que utilizases la figura de un profesor de secundaria, yo soy profesora también, y bueno, y lo pongas al borde del suicidio, ¿no? Luego al final, bueno, pues cómo va la historia no lo quiero comentar. Te quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió conjugar suicidio y profesor de secundaria? ¿Hay alguna razón? Porque, sinceramente, estamos todos al borde de un ataque de nervios. Y te lo digo, bueno, experiencia propia de compañeros. Muchas gracias. Sí, bueno, con mucho gusto y gracias por la pregunta. Además, me gustan las preguntas para las cuales tengo respuesta. Y es que mis novelas son fruto de un diseño metódico, minucioso, y sé por qué elijo los personajes y por qué son pues esto o son lo otro. Yo hice de este señor un profesor de filosofía porque yo quería usar un registro más bien culto. Es decir, él dispone de un vocabulario muy amplio, él es capaz de citar pues, libros, filósofos, etc. Esto ya determina, como él es el narrador, esto determinaba ya el tipo de prosa que yo quería adjudicarle. Eso por otro lado. En realidad el suicidio es una solución socorrida ahí, porque lo fundamental en los vencejos no es exactamente que se vaya a suicidar, sino que sepa con antelación el momento exacto de su muerte, que es una opción que la vida nos veta normalmente, a no ser que nos vayamos a suicidar dentro de 5 minutos. Entonces es previsible saber cuándo nos vamos a morir. Y yo quería indagar sobre la manera como se puede vivir sabiendo exactamente cuándo uno se va a morir. Y esto desde la perspectiva del que va a morir. Y eso solo puede producirse mediante el suicidio. Bueno, uno no puede planear con un año de antelación un accidente de tráfico, que no sea un suicidio. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y la otra vía narrativa que es muy importante en ese libro es que un señor decide ponerse en claro con sí mismo por medio de la escritura diaria y considerando que nadie va a leer lo que escribe. Entonces no hay freno y la literatura nos vuelve a permitir algo que la vida nos veda, y es conocer a un semejante hasta la última rueda catalina de su mecanismo vital, psicológico, etc. Entonces ese es un libro que a algunas personas les genera una considerable incomodidad, porque además leer el libro supone ser cómplice de un suicidio. Es decir, que como sabemos la fecha exacta en la que se va a suicidar, si leemos, estamos llevando al personaje hacia su final. Y esto a algunos les ponía la carne de gallina, ¿sí? Lo siento, soy así, tengo una propensión a incomodar, a provocar, en fin, ¿qué se va a hacer? Hola, buenas noches. Yo soy hija de españoles que migraron a Brasil. Fui educada, crecí allí, no tenía mucho contacto con la lengua española, nada. Y hace unos años volví a vivir acá. Yo, mi marido, mi hija. Y entonces, esa cuestión de la lengua y la inmigración, yo la siento. Intento escribir alguna cosita. Y el profesor que tenía yo de escritura creativa quería que yo escribiera todo en castellano, hiciera el ejercicio. Digo, no es mi dominio. Y mi marido dice que cuando hacemos la inmigración, lo peor que hay es que prácticamente pierdes tu pasado. Por una cosa que has dicho tú también, me acordé de esto, porque que no son mis canciones de infancia las que oigo acá. Por más que mi madre cantara alguna, los juegos son diferentes. Los actores, los fotógrafos, los periodistas, más que tienen más fama aquí, no son los que yo crecí, que yo conozco profundamente. No sé si tú estás de acuerdo con esto, que cuando migras, cambias de país, dejas un poco de tener un pasado, porque también no tienes con quién hablar de tu pasado, ¿no?
con quien decir, oh, mira, ahora esto, antes aquello, más antiguamente que ahora. Ahora, claro, entras en el WhatsApp y WhatsApp con quien quieras. Mesmo assim, a gente, quando vou ali a Brasil, já crê que eu não me entero das coisas que estão passando ali. E eu me entero. Eu sei que qual artista que ha muerto, eu sei das coisas de política, economia, porque te quedas vinculado a tu país de origem. Mas não sei, isso do passado é uma coisa que eu não tenho uma opinião clara, mas meu marido lo tem. E diz, eu não tenho com quem falar de las coisas que he vivido. Escribimos. Eso es típico de los maridos. Bueno, toda esta situación que usted ha expuesto, yo la he vivido en primera persona, ¿de acuerdo? Con un añadido que me resultaba doloroso, y es que yo volvía a mi ciudad natal, deseoso de contacto humano, más parlanchín de lo que habitualmente era, y entonces me llamaban el alemán, lo que yo entendía como un rechazo, es decir, que yo ya no era un elemento del paisaje, ya era incluso inmigrante en mi propia tierra, y eso me resultaba bastante doloroso. O sea, me cabreaba, quiero decir. Pero además me lo decían amigos, lo que me cabreaba más, porque tampoco me voy a enfadar con ellos, porque si entro en conflicto con ellos ya los he perdido para siempre, no tengo la posibilidad de reconciliarme, puesto que me voy a ir. En mi caso, en relación con la escritura, esto llegó al extremo de que me dediqué durante 8 años a escribir un libro que era una especie de conversación conmigo mismo y que era para mí muy reparador, y de escritura de la cual surgió mi primera novela, Fuegos con Limón. Fuegos con Limón es una larga conversación conmigo mismo en forma novelesca, aunque al principio no lo sabía. Al principio era un simple ejercicio de escritura en el cual desplegaba un vocabulario muy amplio que no formaba parte de mis hábitos lingüísticos. Era un poco una manera de agarrarme todavía a la lengua y también a la tradición literaria, y parodiaba estilos, y la novela estaba protagonizada por aspirantes a escritores, y de alguna manera era una forma de retener el pasado, porque además la novela transcurría toda ella, muy larga, en mi ciudad natal, y entonces yo recuperaba, me hacía la ilusión de recuperar calles, lugares, también seres existentes que no tenían ningún contenido literario, pero que pasaban por allí. Y transcurridos los años volví, las 30 y tantas primeras páginas las tiré porque eran muy malas, pero sobre todo eran superfluas, ¿no? Y de eso hice una novela que luego me abrió las puertas de mi editorial, y está escrita en esta situación que usted ha descrito, un poco como de desarraigo, de desamparo cultural. Claro que a medida que yo aprendía la lengua alemana, también me iba integrando un poco en aquel paisaje, pero este es un proceso muy largo. Claro. Tampoco, o sea, el salto entre el portugués de Brasil y el castellano o el catalán, no es tanto, claro. Joder, no es tan grande como el del castellano o el alemán. Esto es como un cambio de planeta, ¿eh? O sea, es que tener que expresarse con declinaciones. Menos mal que hice latín en la universidad, que siempre pensé que era inútil, pero no. Y con acusativos y dativos y demás. O sea, me costó como 6 años decir una primera frase espontáneamente, ¿eh? Que no hubiera sido construida minuciosamente, de tal forma que cuando ya la tenía y le iba a decir, el tema ya había pasado, ¿no? He vivido en esa situación, sí. Y bueno, admiro mucho, envidio positivamente a las personas, a los niños que crecen bilingües. Esto es un privilegio, ¡buah! Eso es una maravilla. Sí. Hay una pregunta más, ¿no? Hola, bueno, yo también soy inmigrante, soy argentina, y esto también pasa, yo intento escribir con los diferentes castellanos, porque es que aquí yo ya adopté el castellano, el tú, pero cuando escribo, entonces estaba entre el tú y el vos, dije, nada, el vos, porque si no siempre me tenía la trampa de la palabra en argentino.
Yo le quería preguntar, yo leí muchos, pero leí Los Vencejos, que me pareció maravilloso, la relación con el perro, sobre todo. Pero quería preguntarle, por ejemplo, una novela como Los Vencejos, ¿cuánto tiempo tarda en escribirla? Sí. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario. Yo tengo amigos escritores argentinos o argentinas también que viven en España y tienen un dilema con el idioma muy grande porque, claro, si emplean las fórmulas propias del español de Argentina o de Uruguay, el vos, etcétera, resultan un poco exóticos si la acción, por ejemplo, transcurre en Barcelona. O sea, si usted escribe de una manera argentina una novela que transcurre en Castellón de la Plana o en Teruel, resulta inverosímil, a no ser que los personajes sean argentinos. Pero si no, no. Y claro, si luego lo publica el libro en Argentina, no suena. Y claro, entonces ellos tienen un dilema tremendo. Aunque cabe la posibilidad de argentinizar el texto para publicarlo en Argentina, pero ya no es. Ya hay unos elementos distorsionadores. Claro, 3 años me costó Los Vencejos. ¿Cuánto? 3 años de pandemia en gran parte, muy intensos. Yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días sin despertador, a las 7:20 ya estaba yo al pie del cañón, un pequeño descanso para sacar a la perra a comer su docu-siesta y otra vez hasta las 6 de la tarde por lo menos, así un día y otro, y mi mujer me preguntó, ¿pero tú piensas vivir siempre así? Pero la tarea era excitante y 3 años de trabajo intenso de lunes a domingo. Y más no porque la semana, desgraciadamente, solo tiene 7 días. ¿Y a qué hora te acostas? En Alemania, aquí no sé. ¿Y a qué hora te acostabas? ¿Eh? ¿A qué hora te acostabas para levantarte tan...? No, yo siempre a las 11:30. Como un reloj alemán. No, o suizo, pero a las 11:30, sí. Pero bueno, tampoco componía la novela cuando estaba escribiendo. O sea, las novelas que yo escribo me colonizan completamente. Entonces yo vivo en modo novela hasta que la termino. Sueño en novelas y cuando estoy con los demás estoy con el ojo puesto a ver si pasa algo, hacen algo, dicen algo que me puede ser útil, ¿ya? Todo se canaliza hacia un embudo que es el de la novela. Y lo que no me sirve se va afuera, ¿sí? Y además, en ese caso, la novela transcurre de un verano a otro, 2018 al 2019. La empecé antes del tiempo real y el tiempo real me fue alcanzando. Hubo un momento en el que yo escribí un fragmento del diario de la escritura de este hombre que coincidió con el tiempo real y luego el tiempo real avanzó más deprisa. Y estaba todos los días atento a las noticias por si ocurría algo que repercutiese en la vida de este señor que vivía en un barrio de Madrid. Y efectivamente, entraba bastante información, elecciones, cosas que ocurrían en España en esos momentos. Pero fue un trabajo fascinante para mí. Me gusta mucho tener un proyecto que me absorbe completamente. ¿Sí? 3 años. Podría haber dicho 3 años y aguantar. Sí. Sí. Bueno. Alguna vez me han cambiado algún aspecto de mis textos que cuando se han publicado en Argentina, algún libro para niños donde se suprimió el verbo coger por razones didácticas y se puso agarrar o tomar. Bueno. Pues que lo dejamos aquí. Bueno, muchísimas gracias por lo que habéis venido. Gracias a Olga. No, bueno. Muy bien.